tardes. Bueno, primero agradecer la invitación para presentar la ponencia, para presentar estos avances de mis escritos acerca del tema de memoria desde un enfoque desde las emociones. Esta es la presentación que haré hoy, Memoria y Resistencias en Colombia, una aproximación desde este enfoque. Y quiero presentarles mi propósito, la forma en que lo voy a estructurar. Voy a desarrollar mi escrito, los 20 minutos. Cómo lo voy a estructurar y presentar cómo vengo trabajando este tema, ¿vale? Entonces, comencemos con esto. El propósito de esta ponencia es precisamente trabajar, por lo que vengo trabajando, es una revisión desde crítica a ese papel que cumplen las emociones en los procesos de reconstrucción de memoria histórica. Ese proceso de reconstrucción de memoria histórica que se viene tramitando en Colombia, pues en razón al conflicto armado de más de 50 y pico de años. Esta investigación, quiero dejarlo muy claro desde el principio, esta investigación se trata de un enfoque cualitativo y es una revisión de informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución de carácter oficial. Desde hace unos años nace producto de iniciativas en estos procesos de justicia transicional, y este Centro Nacional de Memoria Histórica se ha venido encargando de un proceso de revisión y de construcción de memoria desde abajo, desde las víctimas, desde los vencidos. Entonces, lo que quiero trabajar con ustedes, o este pequeño capítulo de esta investigación que es un poco más grande, este pequeño capítulo se enfoca en un tema de informe desde un carácter regional. Entonces, hacer un proceso comparativo y ver cómo funciona esto de las emociones y cómo funciona esto de las emociones en los procesos de memoria en razón a las regiones, cómo se vivió en las regiones este conflicto en Colombia. Lo que quisiera también trabajar es no solo enfocarme desde el proceso de la victimización o una arqueología del pasado, o simplemente desde un enfoque de víctimas, sino precisamente concentrarme en algo que para mí resulta muy importante, y es el tema de las resistencias. Cómo se transforman estas emociones negativas en emociones positivas. Esta es la estructura de ese capítulo, de ese escrito y de esta ponencia, en donde lo primero que me enfoco es en visibilizar la forma en la que se visibilizó o se invisibilizó el conflicto a través de lo que se denomina como paisaje de miedo, o arqueología del terror, o lo que se conoce como rituales del terror implementados por los victimarios, en el caso colombiano, pues varios victimarios, para acercarnos al contexto de violencia, especialmente en región. En una segunda parte quiero mostrarles cómo se realizan estos impactos materiales, inmateriales, desde lo individual y desde lo colectivo, en las víctimas, desde un enfoque diferencial. Quiero enfocarme especialmente en ese enfoque de la diferencia que es motivo de mi estudio, y aquellas emociones negativas experimentadas por este tipo de grupos. Bueno, si hablar de emociones negativas y positivas pudiese hacerse. Identificar también aquellos procesos de resistencia liderados por las víctimas y esto que Miriam Jimeno de la Nacho, o de la Universidad Nacional en Colombia, considera como comunidades emocionales. Quisiera comenzar mi ponencia sobre una pregunta que se hace a Arendt, y es ¿por qué recordar? Para Arendt es importante recordar primero porque la falta de memoria no solo conduce al olvido, sino que precisamente conduce a esa falta de comprendernos, esa falta de comprensión. En segundo lugar, el recuerdo para ella es un relato que proporciona estabilidad en el tiempo, es decir, nos transforma de un quién, de un qué a un qué es lo que somos, le da significado, y para Arendt es clave esto. También para Arendt recordar. Es importante recordar porque la proliferación de relatos y memorias en el espacio supone la manifestación de una pluralidad, entendernos como conjuntos, entendernos intersubjetivamente. Para Arendt también el espacio público sería esa arena en la que se revelarían las distintas memorias. Estas siempre son plurales e intersubjetivas. Quise traer a Arendt en este momento para mostrarles la importancia de los procesos de reconstrucción de memoria en Colombia, por qué son claves y por qué en este espacio quiero reconocer que las emociones son claves en este contexto. Esto es más o menos un recuento de lo que es Colombia,
un contexto de actores armados, complejidad de un conflicto armado muy complejo, diferentes actores, minas, corrupción, impunidad, exterminio de grupos que piensan diferente ideológicamente, diferentes grupos armados, paramilitares, guerrillas, Estado, en fin. Y esto pareciera que, a pesar de todos los avances que se han hecho al respecto, pareciera que esto es cíclico. ¿Cuál es el contexto regional de violencia en Colombia? En los informes de este Centro Nacional se retrata una situación particular y es el control territorial, especialmente para ganar el negocio del narcotráfico, dejando a esa población en estado de indefensión. Este es todo el contexto: bloqueos, retenes, paros, incendios, bombardeos, despojos. Esto pareciera que fuera todo el contexto de violencia en Colombia. Pero también toda la forma de todas estas violencias, cómo se hacen visibles esta violencia, cómo se manifiesta: amenazas, masacres, torturas, homicidios selectivos, estigmatización, ejecuciones extrajudiciales. Este es el contexto de violencia en región. Esto frente a un contexto de indiferencia del Estado para las víctimas. Este es un contexto de dominio territorial, no sé si puedan verlo bien, pero es grafitis en cada población con diferentes actores armados: autodefensas, ELN, guerrillas, águilas negras o grupos post-desmovilización, todos generando dominio territorial para estas poblaciones. Con este contexto, este pequeño contexto, quiero entrar a mostrarles de una u otra forma cómo estos rituales del terror, estas formas de violencia, generaron o vienen generando unas emociones en las víctimas. Estos rituales del terror se proponen deshumanizar totalmente, desaparecerlas, desdibujarlas, y pareciera que el exceso fuera como la medida exacta o fuera lo importante acá. Hay algo clave en razón al estudio de las emociones, y es: los sobrevivientes evocan a un verdugo sin compasión por el sufrimiento de las víctimas, una ausencia total de sentimientos, y esto es lo que manifiestan ellos. En razón a ello, se viene presentando estos rituales del terror, se han convertido en una pedagogía de la muerte, mostrando cómo se normaliza la muerte, se crean en combatiente barreras ante el sufrimiento del otro, generando indiferencia, deshumanizando y borrando cualquier tipo de victimización. Este es el contexto de estas manifestaciones o rituales del terror. Esto que se conoce como acuafosas, el significado, pero que no va a ser posible, el significado del río o de los ríos en el contexto colombiano, cómo se convierten y juegan un papel clave acá, ¿no? Primero, los cuerpos flotando, ¿sí?, como una forma de visibilizar un mensaje aleccionador para la población. Y por otro lado, en algunas ocasiones, el tema de la esvisceración, para que el cuerpo no flote, no se visibilice y quede en el total. Bien, perfecto, gracias, profe. Entonces, para que quede oculto. Entonces, una forma de visibilizar el conflicto y una forma de invisibilizarlo. La motosierra, que fue un arma a través de la cual se practicó todo este proceso de descuartizamiento y todo este ritual del terror. Tema de fosas comunes, que pareciera que los ríos son esas fosas. Esta que la presentaron ayer, que fue los que estuvieron en algo de Buenaventura, donde presentaban las casas de pique, o algo que se conoce como los piqueteaderos, donde desmembraban a las víctimas, y había una situación especial, y era el tema de que las personas que estuviesen al lado escucharan. O sea, esta visibilización del conflicto es lo clave acá. Pueblos desolados y masacres frente a esto, las mujeres en el contexto emocional, víctimas de violencia sexual. Dos cosas son claves acá. Quiero presentar cómo se visibilizaba el conflicto y cómo se invisibilizaba el conflicto. A través de la visibilización, esta fue como la primera parte, se hace a través de las masacres y a través de los secuestros. Estas son algunas masacres que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica o que ha documentado.
las del Tigre, las de Bojayá, la de San Carlos, Trujillo, Portete, Rochela, masacre del Salado, en fin, hay cantidad de masacres, pero pues estas son las que, como los casos emblemáticos que ha desarrollado el Centro Nacional de Memoria. Estos son algunos casos que quedan en la memoria, que han servido de vehículos de memoria en el contexto del secuestro en Colombia. Campos de concentración, personajes públicos, Indio Betancourt, diputados, secuestro del ELN, de las FARC, que es muy simbólico, el del avión Fokker, el del Palacio de Justicia, en fin, periodistas, este es reciente, la operación Jaque, extranjeros secuestrados, y este es el contexto de visibilización. Por parte de las masacres por parte de los grupos militares, de los paramilitares, y las secuestros por parte de los grupos guerrilleros. Una forma de invisibilizar el conflicto es a través de las amenazas, que es la forma más clásica de generar, de invisibilizar el conflicto, la estigmatización en ese contexto de lucha contrainsurgente, de decir ellos todos son guerrilleros, y bajo ese contexto de guerrilleros se produce una especie de asepsia social, una especie de limpieza social, que es lo que se quiere plantear acá. No solo esa, sino la desaparición forzada, la violencia sexual. Este tema de la violencia sexual es clave. Ayer presentaron algo de desaparición forzada en una de las mesas, en donde sin cuerpo no hay delito, pareciera que fuera esa máxima acá. El tema de violencia sexual es un tema fuerte en razón al conflicto colombiano, y un mecanismo para infligir terror, humillar, intimidar, acallar, incluso una de las emociones que se presentó ayer, que es el tema de la vergüenza, que se puede trabajar acá también. Esto no se limita solo al tema de violación o actos, sino pues hay muchas formas de violencia sexual alrededor del conflicto colombiano. Eso en razón a violencia. En razón a tortura, estamos hablando de tortura física y tortura psicológica, métodos de ejercer tortura, espacios, bueno, todo lo que tiene que ver con profesionalización de la tortura o escenarios de terror, en donde todos los actores cumplen un papel importante acá. Ahora, este pareciera que fuera todo el contexto para entrar realmente a lo que es la esencia de la ponencia, y es ese enfoque emocional. 10 minutos, listo, voy en la mitad. Ese enfoque emocional tiene unos impactos materiales y unos impactos materiales colectivos. Especialmente, ese enfoque emocional se concentra en varias cosas: en destruir anclajes sociales, en razón a todo el tema de destrucción de bienes de uso público, de la cotidianidad, de daños en los recursos naturales y del medio ambiente. ¿Sí? Y, bueno, eso en razón a lo material, pero en razón a lo inmaterial, que es realmente el motivo del estudio, tiene que ver con la pérdida de la cotidianidad. Y en esta pérdida de la cotidianidad hay un estudio interesante para trabajar el tema de emociones, en donde el silencio es la emoción que a mí, bueno, entre el miedo y el silencio es una de las que trabajo en este escrito. El quebrajamiento del tejido social, el desarraigo del territorio, esa pérdida de identidad de un proyecto colectivo, es algo que se relaciona en razón a ese impacto inmaterial. Debilitamiento en procesos de liderazgo, ausencia de rituales de duelo. Este es muy importante en razón al conflicto, porque no se le permitió a las víctimas hacer ese tránsito, ese duelo, que es clave para todos, por lo menos en la cultura afro. Es clave el tema de hacer el tránsito de la vida a la muerte a través de alabados, a través de rezos, en fin. Siguiente. Esto es como un contexto emocional que quise traer con ustedes. Estas son las madres de la masacre de Bojayá, como el tema del dolor, el tema del silencio es fuerte acá. Esta imagen que se la voy a poner acá, ¿sí? ¿Así está bien? Esto que es bien representativo en razón a la desaparición forzada, el contacto con los restos, la entrega de restos, el dolor. Esta que me parece es bien fuerte en razón a la masacre de San Carlos, como un niño como alistando a su padre después de que había sido masacrado. Hay impactos individuales y hay impactos colectivos. Dentro de los individuales hay situaciones que quisiera revisar con ustedes, o que me concentré en revisar.
Especialmente me concentro ahorita en las psicosociales, alteraciones de sueño, pesadillas, depresión, tristeza, silencios, pena moral, trastornos alimenticios, adicciones. Todo esto es lo que ha generado en el contexto que les presentaba ahora. Estos efectos de la guerra, miedo, inseguridad, desconfianza, yo creo que acá en esto hay una cantidad de iniciativas y de estudios en razón a las emociones, eventos traumáticos, precariedad en razón a todo esto, pánico, crisis nerviosas en razón a situaciones naturales como truenos, como el ruido de una motocicleta, de un helicóptero, de un tiroteo. Esto genera estos tipos de impactos. Ahora, la forma en la que ha impactado ha sido diferente en cada uno. Y este es el enfoque diferencial que trabajé en mi escrito, y es precisamente mostrar cómo en mujeres se afecta, o este tema emocional se afecta de una manera bien particular en razón al cuerpo, en razón a la violencia sexual, en razón pues a toda la forma en la que ellas, como mujeres en el marco del conflicto colombiano, tuvieron que afrontar la guerra, ellas haciéndose cargo de todo, desplazándose ellas, y esto es impresionante. En adultos mayores el concepto de desarraigo es clave, el concepto de pena moral es clave, la posibilidad de desplazarse. En indígenas el tema de territorio, el tema afro, también el concepto de territorio es clave. En el tema de la población LGBTI tiene una situación particular, y es el tema de lo heteronormativo, de cómo se acondicionó entre lo que era moralmente para los actores y lo que no. En niños y niñas y adolescentes el concepto de reclutamiento forzado, que es clave acá, en tema de discapacidad, y en los hombres. En los hombres hay una situación particular, y es el concepto de el hombre como masculinidad, ¿sí? La masculinidad, el guerrero protector. Cuando la mujer o su territorio fue afectado, esa vergüenza y esa humillación que viven los guerreros es especial. En razón al campesino también tiene una particularidad, y es que fue estigmatizado como guerrillero, ellos y todos. ¿Sí? Ahora, ya con esto voy terminando, 5 minutos, y este pareciera que fuera un contexto de victimización, emociones negativas, tal vez todo lo que se ha vivido. Ahora quiero retratar lo interesante, y es cómo se sale de esas emociones, cómo se llega en ese enfoque emocional, ese impacto, a vivir esta situación. Cómo han salido las víctimas, cómo han resistido a este tipo de emociones. Una de esas, bueno, el tema de conmemoraciones, misas, marchas por la paz, especialmente lideradas por la Iglesia Católica, todo este proceso simbólico, elaboración de duelos, las acciones emprendidas por las comunidades étnicas, indígenas, afro, la creación y el fortalecimiento de organizaciones. Esto es lo que quiero retratar con estas resistencias. ¿Sigue? Estas son algunas pequeñas imágenes. Sé que el tiempo vuela, pero esto es impresionante, y es todo lo performativo como resistencia en el tema afro, los alabados, la danza, el teatro. En los indígenas, este tipo de iniciativas que es clave, el tema de murales, el tema de lugares de memoria. Este tema que es muy bonito en Colombia es el tema de bordados, cómo a través de un bordado, de una tela, se puede contar el conflicto, se narran emociones, que es muy bonito. Estas son iniciativas. Ahora, en el concepto de Marta Jimeno, que es el de comunidades emocionales, la profesora de la Nacho, viene organizando esto, o sea, cómo a través de estas iniciativas las víctimas se vienen reuniendo para devolverle voz a ellas, cómo estas organizaciones le han devuelto la voz a las víctimas, se han convertido en ejes de trabajo estas comunidades para sanarse en ellas mismas ante la ausencia del Estado, cómo se elaboran duelos, cómo se realiza este encuentro y este apoyo entre ellas mismas. Pareciera que esta fuera la otra cara de la victimización y del conflicto, la sonrisa, los niños, esto que se retrata acá. Sí. Termino con esto. Termino con, pese a que en Colombia se han hecho toda una serie de iniciativas, o se vienen construyendo iniciativas, la misma comisión, mientras todos estos, bueno, pero no pasa nada, mientras estos repertorios de violencia seguirán asimismo las acciones
de resistencia, esa capacidad de agencia y esa capacidad organizativa, especialmente quiero mencionar esto, liderado por mujeres en Colombia. Resulta importante seguir trabajando en estas iniciativas para reconstruir ese tejido social, dignificar esa memoria de las víctimas, con ese propósito de construir esa comunidad. Los trabajos de construcción de memoria histórica en Colombia, desde el enfoque de las emociones, requieren una constante resignificación y un importante estudio. Evocando a Aren, el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas. Muchas gracias.